Hola, amada iglesia. Sean todos muy, muy bendecidos en esta tarde. Yo declaro bendición sobre cada uno de ustedes. Y también quiero aprovechar de darle las gracias porque usted nos deja entrar en sus casas a través de estos videos pequeñitos, a través de estas cápsulas. Amén. Entonces, yo le quiero agradecer por permitirnos entrar a su casita de esta forma. Amén. Sean muy, muy bendecidos. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a darle gracias al Señor por una semana más en donde podemos disfrutar de su presencia y podemos levantar altar familiar en medio de nuestros hogares. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, yo te doy gracias, Padre eterno, por tu presencia. Padre, en este día, Dios mío, declaramos, Señor amado, tu palabra, Señor amado, en medio de nosotros. Padre, tu palabra nos dice, Señor amado, Dios mío, que tú estás, Señor amado, en medio, Señor amado, de nosotros, Padre eterno, y que nunca, Señor amado, nos dejarás. Padre, en este día, Dios mío, declaramos, Señor amado, tu presencia. Declaramos, Señor amado, tu palabra en medio de nuestro altar familiar, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien. La semana pasada estuvimos hablando de la fe y de las obras, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la fe en la palabra escrita, en lo que está escrito aquí. ¿Amén? Y también vamos a hablar de la fe en la palabra rema. ¿Amén? Eso. Fe es la confianza firme y profunda en las promesas de Dios que están escritas en la Biblia. Amén. O sea, la fe, ¿verdad?, es la profunda convicción de lo que yo tengo, de lo que está escrito aquí, es para mí y es para usted. Amén. Actuando como el puente hacia lo divino. Se le cultiva y activa escuchando y estudiando su palabra. Amén. Romanos 10:17 nos dice así. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que está escrito acá. Como yo le decía la semana pasada, esto es un manual de vida para usted y para mí. Y la palabra de Dios, lo que está escrito acá, transforma la vida y genera una convicción sólida, convirtiéndose en el fundamento de la relación entre Dios y nosotros. Amén. Esto es lo que Dios quiere provocar a través de su palabra. Eso Él quiere revelarse a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amén. La fe en la palabra escrita es solo creer, es tener una convicción basada en el oír la palabra de Dios con la intención firme en nuestros corazones de obedecer a lo que estamos escuchando a través de su palabra. Amén. Vale decir, yo no puedo decir que tengo fe y escucho su palabra me dice que tengo que perdonar y yo no pueda perdonar. No obedezca su palabra. Yo no puedo decir que estoy oyendo con la intención de obedecerla. Amén. Dice Hebreos 11:1, dice así, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es lo que usted y yo debemos de practicar siempre, ¿verdad? Con nuestra fe. La fe, hermano, es la certeza, es la seguridad de que lo que Dios me prometió, así va a ser. Amén. Y a través de eso yo avanzo. Es la convicción que yo tengo en mi corazón de que así va a ser. Si Dios lo prometió, así va a ser. Amén. Y esta fe, ¿verdad? La fe basada en la Escritura, ¿verdad?, tiene beneficios y propósitos para cada uno de nosotros. Tener fe en la palabra de Dios permite recibir salvación, perdón y la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Es cuando nosotros declaramos lo que está escrito aquí, nosotros podemos decir, clama a mí y yo te responderé, porque sabemos que estamos clamando a un Dios vivo, ¿verdad?, que nos muestra a través de su palabra que Él está vivo y que Él nos escucha cada vez que nosotros oramos a Él. Amén. Es por eso que es importante que usted declare la palabra de Dios en medio de su altar familiar. Si hay alguien enfermo, usted declare la palabra de Dios en medio de ese altar familiar
y usted declare, diga, tu palabra dice que a través de tu llaga somos sanos. Yo declaro sanidad sobre mi hijo, sobre mi esposo, sobre mi esposa, en fin, dependiendo de la persona que esté enferma. ¿Ven? La palabra de Dios también, el otro beneficio es que nos fortalece. Amén. Créame, que la palabra de Dios nos dice que mientras estemos en esta tierra vamos a ser afligidos. Pero también su palabra nos fortalece. La palabra de Dios nos fortalece y nos dice que Él ha vencido a este mundo. Ha vencido en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos fortalece. Amén. Mediante la oración, ¿verdad? Enfocándonos en sus promesas y no en las dificultades que podamos tener a nuestro alrededor. Por eso que es importante que usted levante un altar familiar ahí en su casa y usted comience a declarar la palabra de Dios ahí en su familia, comience a cubrirles, comience a bendecirlos, comience a empoderarlos en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es muy, muy importante declararla en nuestros altares familiares. Amén. Tener fe en la palabra de Dios provoca en nosotros una sed que el Espíritu Santo provoca en cada uno de nosotros. Amén. Una de las cosas que yo siempre les digo es que la palabra de Dios es tan linda, de un lado nos lleva a otro lado, de un versículo nos lleva a otro, de una promesa nos lleva a otra promesa. Por eso que la palabra de Dios, lo que provoca en nosotros nos va envolviendo, hace que tengamos más sed y más hambre por conocer a este Dios vivo que está escrito aquí en su palabra. Amén. Dice, para seguir la voluntad de Dios divina, para cada uno de nosotros tenemos que leer su palabra y no tan solamente leerla, sino que también escucharla. Por eso es que es importante que usted se congregue, es importante que usted venga y escuche la palabra de Dios. ¿Ven? Porque así nuestra fe también va creciendo. ¿Ven? Eso es lo que dice, lo que yo le puedo decir acerca de la palabra escrita. Amén. La palabra escrita que está aquí, por eso que yo le insto a que usted la pueda leer en su hogar y usted la pueda poner en práctica en su casa. Amén. ¿Sabe? Aquí hay tantas promesas para cada uno de nosotros, tantas promesas, y nosotros muchas veces por no leerla, por no escudriñar su palabra, por no estudiarla, nos perdemos de esas bendiciones. Una de las cosas que dice la palabra de Dios también es que su pueblo erra, se equivoca por falta de conocimiento, por falta de escudriñar su palabra, por falta de oír su palabra. ¿Amén? Por falta de conocerle a Él. ¿Amén? Vamos a ver un poquito lo que es la palabra rema. Amén. Para nosotros en el ahora. Usted sabe que la palabra de Dios es una palabra viva en el ahora para cada uno de nosotros. Esa es la palabra rema, esa palabra que usted escucha y que viene con alguna revelación para su vida. ¿Ven? Rema en la Biblia se refiere a una palabra hablada. ¿Ven? Un mensaje específico o una declaración directa de Dios para una situación y para una persona en particular. ¿Ven? A menudo interpretada con la voz del Espíritu Santo. Una de las cosas que usted y yo debemos de saber y de entender que la presencia de Dios en el ahora se manifiesta a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso que es conveniente de que usted y yo declaremos que la presencia del Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Amén. Dice, rema es la revelación de su palabra aplicada al corazón de una persona y esta genera fe, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Es, por ejemplo, cuando yo estoy pasando algún tipo de dificultad, ¿verdad?, y la palabra de Dios aquí en la Biblia me dice que Él es mi buen pastor y que nada me faltará. Nada me faltará. Déjeme decirle que esa palabra, ese pasaje bíblico lo escribió David hace más de 3.000 años atrás, yo creo, ¿verdad? Pero sigue viva en este tiempo y cuando usted la escucha o cuando usted la lee, ¿verdad?, viene una palabra viva, viene una palabra rema que impacta su espíritu y usted se apropia de esa palabra. Y usted dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Eso es una palabra rema. Cuando la palabra escrita acá hace mucho tiempo atrás
se le revele en el ahora su vida y le es de bendición y le es de ayuda para usted. Amén. Dice, es cuando un versículo bíblico cobra vida en la persona y se convierte en una palabra directa del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Porque déjeme decirle que Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Él está atento a cada uno de nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestro sentir. Él conoce nuestro andar. Él conoce todo lo que nosotros somos. Somos creación suya. Y a Él no le podemos esconder nada. Amén. Entonces, eso es la palabra rema. Cuando una palabra escrita en la Biblia se nos revela a cada uno de nosotros. Amén. Es Dios hablándote directamente en el ahora. Es Dios diciéndote, yo estoy contigo. Es Dios diciéndote, yo soy tu fortaleza. Es Dios diciéndote, todo estará bien. Confiando en Él. Amén. Esa es la palabra revelada. ¿Eh? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, amén, de estas palabras rema que fueron declaradas y vino a impactar la presencia a las personas. Amén. Mateo 4:4 dice así: Él respondió y dijo, aquí vemos a Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por eso que dice la palabra, dice acá el versículo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Créame que todo esto fue inspirado por la presencia de Dios. Fue inspirado para que hombres llenos de su espíritu pudiesen, ¿verdad?, escribirlo para que el día de hoy nosotros se nos revelase a cada uno de nosotros y lo pudiéramos vivir en el día a día. Poder aplicarlo a nuestro diario vivir. Amén. Mire lo que nos dice Lucas 1:38. Dice así: cuando María acepta la palabra del ángel, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme sea tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Déjeme decirle que aquí fue una palabra rema, ¿verdad?, que le trajo el ángel a María, ¿cierto? Una palabra que vino directamente a su espíritu. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si María no hubiese recibido esta palabra rema de parte de Dios? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero gloria a Dios que María sí lo aceptó. De la misma forma nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios y caminar para que el propósito de Dios en cada uno de nosotros se cumpla y llegue a su fin. Amén. La función de la palabra rema, ¿verdad?, se considera una semilla espiritual que al ser recibida con fe produce vida, produce poder y cumplimiento de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Eso es en el fondo la palabra rema. Es una palabra que que se planta dentro de nosotros, es una palabra semilla dentro de nosotros. La palabra de Dios nos dice que su palabra, cuando es plantada, cuando es sembrada, no vuelve vacía. Algo provoca en cada uno de nosotros. Amén. Dice, la palabra de Dios nos dice que el rema provoca en nosotros vida, poder y el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Yo no sé cuánta promesa le falta por cumplir. Yo no sé si usted ha alcanzado todas las bendiciones de Dios en su vida. Yo no sé si hay algo que está pendiente aún. Pero lo único que yo le sé decir en este día, confíe en la palabra de Dios que está escrita y confíe en la palabra hablada, que es un rema para cada uno de nosotros. Es una revelación para cada uno de nosotros. Amén. Así es que yo declaro en este día esa palabra rema, esa palabra revelada, esa palabra sabia que viene en esta hora en su altar familiar. Yo declaro que la presencia de Dios inunda su hogar en este día y provoca ese poder, provoca esa vida, provoca el cumplimiento de todas las promesas de Dios en su vida y en su familia. ¿Ven? En esta hora yo quiero orar por usted. ¿Ven? Y una de las cosas que nosotros tenemos que pedir a Dios en nuestras oraciones es alinear nuestro oído, ¿verdad?, a su voz, para que podamos recibir esa palabra rema. ¿Ven? Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojitos y comencemos a orar
comencemos a darle las gracias al Señor por la palabra que Él nos trajo en este día. Y espero de corazón que sea de bendición para cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, yo te doy gracias, Papito bueno, por tu palabra. Gracias yo te doy a ti, Señor amado, Dios mío, por tu palabra escrita, por aquella palabra rema, Señor amado, Dios mío, que sale, Dios mío, directo de tu corazón hacia nuestras vidas, Padre eterno, Dios mío, y que trae, Señor amado, Dios mío, tu presencia, que trae, Señor amado, el cumplimiento, Señor amado, de tu palabra en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo declaro, Padre eterno, tu presencia. Declaro, Señor amado, tu presencia, Padre eterno, a través, Señor amado, Dios mío, y en este altar familiar, Padre amado, que cada uno de los hijos, Señor amado, Dios mío, levanta, Señor amado, en sus hogares. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, Dios mío, Padre, tu palabra dice, Señor amado, Dios mío, que si clamamos a ti, tú eres fiel, Señor amado, para oírnos, Padre de gloria. Padre, en este día, Dios mío, yo declaro, Señor amado, Dios mío, que cada uno de tus hijos, Señor amado, Dios mío, levanta, Señor amado, una oración, Señor amado, hacia ti, Padre eterno, Dios mío, creyendo en sus corazones, Señor amado, Dios mío, que tú oyes, Señor amado, Dios mío, sus voces, que tú oyes, Señor amado, su clamor, Padre eterno. Padre, en este día, Dios mío, yo declaro, Señor amado, esas palabras remas, Dios mío, de bendición, esas palabras remas, Señor amado, de sanidad, esas palabras remas, Señor amado, de prosperidad, esas palabras remas, Señor amado, Dios mío, de redención, Padre de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, bendigo, Señor amado, a las familias, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bendecidos. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones.